Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas, a todos y todes. Antes de comenzar, os queremos recordar que tenéis disponible el chat de esta sesión. Nos encantaría que os presentarais, contádnos cómo os llamáis, de dónde estáis conectadas. Nos haría, la verdad es que muchísima ilusión leeros porque queremos humanizar esta sesión virtual y crear un espacio de comunidad. También veréis que hay un canal específico llamado Canal de Preguntas y Respuestas, que será el espacio destinado para que podáis dejar vuestras preguntas a los ponentes. Y bueno, como sabemos, el chat es un espacio más social, más distendido, mientras que el canal de preguntas pues, nos va a ayudar un poco a organizar mejor las intervenciones. ¿Vale? Entonces, os queremos ver de dónde venís, de dónde estáis conectados, porque la verdad es que sabemos que la academia está por todo el mundo. Por aquí están saludando. Alguien de Guipúzcoa, Nerea, encantado de saludarte y que estés aquí con nosotros hoy. A ver si se animan más por aquí. Hugo desde Málaga, encantado Hugo. Desde Chile también, Florencia, si no me equivoco, sí. Desde, desde el sur del mundo. Y bueno, pues se van desde Cataluña también tenemos representación con Reidis Daniel. Encantado de saludarte. Si os parece bien a los panelistas, vamos a esperar un par de minutos y vamos a dar inicio a la sesión. No sé si queréis comentar algo, Javier, Rafa, antes de que comencemos. No, bueno, solamente saludar, agradecer muchísimo a la Academia Española de Nutrición y Dietética la oportunidad, o esta actividad que estáis organizando. Encantado además de conoceros, aunque sea virtualmente. Esto de los webinarios está bien, pero todos sabemos que el contacto humano es algo que buscamos más, especialmente desde aquella COVID, ¿no? Pero encantadísimo de estar con vosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Javier. Seguro que tendremos la oportunidad en algún evento de poder saludarnos, estrechar la mano, un abrazo, lo que sea, ¿no? Sí que es cierto que eh, bueno, pues este tipo de webinar pues es lo que tiene, ¿no? Así que por eso también invitamos a que la gente que está detrás de las pantallas pues se anime a decirnos de dónde nos están viendo. Yo creo que eh, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Eh, en primer lugar, me voy a presentar, que no lo he hecho aún. Soy Patricio Pérez Armijo, académico de la Academia Española de Nutrición y Dietética, donde estamos muy orgullosos, hay que decirlo, de hacer ciencia y de poder estar hoy aquí compartiendo este espacio que celebra pues, la diversidad, ¿no? De hacer ciencia y el conocimiento, porque hay que decirlo, ¿no? La ciencia no solo explica el mundo, también lo transforma. Y hoy queremos pues reflexionar sobre eso, cómo lo hace desde una perspectiva más inclusiva, más humana y más diversa también. Y por eso este webinar, en el marco del orgullo, pues tiene como propósito claro pues visibilizar, ¿no? La trayectoria, las aportaciones y las experiencias del colectivo LGTBIQA+, ¿no? En la ciencia, en una historia que, como sabemos, ha estado muchas veces en los márgenes, pero que merece también ocupar el centro, ¿no? Y para ello, pues contamos con dos voces referentes que nos ayudarán a mirar con otra luz, con otra perspectiva, tanto la historia como el presente y futuro de la ciencia. En primer lugar, nos acompaña Javier Armentia Fructoso, astrofísico y comunicador científico. Durante 34 años ha trabajado en el Planetario de Pamplona, en Navarra, donde ha impulsado una labor constante de divulgación accesible, rigurosa y comprometida. Es fundador de la Asociación Prisma, que trabaja con la diversidad afectivo-sexual y de género en ciencia, tecnología e innovación. Además,
forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Comunicación Científica y es profesor del Máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental de la Universidad Pompeu Fabra. Sin duda, una figura clave para entender cómo la ciencia puede ser también una herramienta para la inclusión. Y también tenemos el honor de contar con Rafael Almendra Pegueros, que es licenciado en nutrición por la Universidad Veracruzana de México y actualmente investigador predoctoral del Grupo de Mecanismos Reguladores del Remodelado Cardiovascular en el Institut de Recerca Sant Pau en Barcelona. Rafael es además maestro en Ciencias en Investigación Clínica de la Universidad Autónoma San Luis Potosí en México y doctorando en Farmacología en la Universidad Autónoma de Barcelona. También, hay que decirlo, es nuestro editor jefe de la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, desde donde impulsa pues, una ciencia crítica actual y transformadora. Y sin dilatar más esta presentación, le voy a dar paso a Javier para que comience esta primera ponencia. Cómo no, muchísimas gracias Patricio, Rafael, a todas las personas que estáis aquí. Muy buenas tardes o buena madrugada también, porque habiendo gente desde Chile es lo que tenemos, ¿no? Pero es todo antes os lo decía, es todo un honor poder estar aquí. Si me dejas, Patricio, voy a compartir ¿Sí? la presentación. Así. ¿Puedes? ¿Sí? Sí, creo que sí. Vale, Eh, a ver si ahora entramos así. perfecto. Perfecto, ¿no? Bueno, yo lo habíais puesto un poco en la convocatoria de este seminario, ¿no? Mi propuesta es que la ciencia necesita de perspectivas que sean inclusivas y que sean diversas, ¿no? La ciencia diversa es una mejor ciencia y ese es un planteamiento que viene ahora o viene siendo demostrado con las investigaciones científicas que se han hecho, pero quizás lo más llamativo es cómo nadie ha dudado de que esto sea así, ¿no? Es decir, es tan natural pensar que la diversidad de opiniones, de formas, de estilos enriquece la discusión, el debate, que cuando uno mira hacia atrás la historia e incluso la realidad todavía en una gran parte de este mundo y de nuestros países también, dices, ¿por qué se hace razón? Es decir, históricamente hemos ido superando muchísimas trabas y muchísimos prejuicios, ¿no? Quizás tenemos que liberarnos de algo más. Mi charla va a hablar un poco de eso, ¿no? De esas situaciones, de esas realidades y de cómo tenemos ahí, ¿no? Quería empezar con esta frase que nos llevó a la gente de Prisma a manifestarnos hace 2 o 3 orgullos y que era una declaración de intenciones. Quien conozca un poco todos los estudios que se han hecho sobre diversidad afectivo-sexual y de género, habrá visto alguna vez este hombre de jengibre, que es una especie de galletita, en la que se marcan diversas cosas que tienen que ver con ese sistema sexogenérico, ¿no? Por un lado el sexo biológico, pero la identidad, el sexo cerebral, se suele decir a veces, la orientación, es decir, hacia dónde y cómo expresamos nuestra afectividad y, por supuesto, esa expresión de género, ¿no? Cómo nos sentimos, cómo nos representamos. Por supuesto, la identidad, la autoafirmación de cada persona es incluso más y tiene posiblemente más variables, ¿no? Y nos influyen los genes, nos influyen la cultura, nuestra educación, nos influye el grupo cultural, el nivel económico, el país donde vivimos. Hay muchísimas más dimensiones y todas nos afectan, ¿no? Cuando la ciencia, que intenta entender el mundo y entre ella entendernos a nosotros y luchar contra las enfermedades o los problemas que nos aquejan o los que causamos, no puede negarse a ver esa realidad y esa diversidad. La ciencia no es binaria, por lo tanto nuestras identidades tampoco lo son, ¿no? El ser humano, es cierto, nos gusta poner todo en cajas, ¿no? Y la binariedad
binariedad nos parece tan estupenda que incluso hemos desarrollado toda la electrónica y la informática en una base binaria, ¿no? 1 y 0, sí o no, la caja de la izquierda o la caja de la derecha. Y entonces hemos dividido la identidad, la orientación, el sexo, todo con cajas, ¿no? Lo que pasa es que esto no funciona, la realidad es mucho más amplia, ¿no? Y la ciencia es heredera precisamente de esa necesidad de salirse de los prejuicios, de los clichés, de los dogmas y avanzar un poco más en una comprensión transformadora del mundo, ¿no? Ben Barres, que era neurólogo, uno de los grandes neurólogos estadounidenses y asesor de varios presidentes de la Casa Blanca, afirmaba esta frase que escribió en un artículo en Nature hace poco antes de morir, además, que murió en 2017, decía que, parafraseando a Martin Luther King, una empresa como la ciencia que no puede estar hecha por una minoría, ¿no? Y lo cierto es que gran parte de la ciencia se hace por hombres blancos de sajones, ¿no? Ese típico ese estereotipo que se solía decir, que es solamente un 10% de la población. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están todas las realidades culturales del mundo? ¿Dónde está la diversidad afectivo-sexual, ¿no? Ben Barres era un hombre trans y vivió en su propia carne comentarios como que le decían: ay, me gustaba también en los estudios que hacía su hermana, aunque los suyos son mejores, ¿no? Lo que pasa es que su hermana no era su hermana, Bárbara no era Bárbara ya, era Ben, ¿no? Este tipo de realidades le hicieron preocuparse muchísimo y acompañar muchísimo a jóvenes investigadores, principalmente trans, en un trabajo que es difícil, como iremos viendo. Pensemos que solo hace un poco, o sea, en 2018, recordemos, o sea, estamos hace 7 años, la Organización Mundial de la Salud sacó a la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. La disforia de género, entendida como enfermedad, se caracterizaba de forma general a todas las personas trans. Ahora no es así. Puede haber trastornos mentales, pero desde luego la transexualidad no es una enfermedad, a pesar de lo que sigan diciendo muchos, ¿no? Todavía recientemente las sociedades científicas, pero también las Naciones Unidas, las comisiones de derechos humanos, se tienen que seguir pronunciando en contra de quienes venden terapias de conversión, ¿no? Mal llamadas terapias y mal llamadas de conversión. Es decir, son agresiones y discriminaciones contra personas LGTBI que normalmente acaban con grandes problemas y incluso posiblemente con el suicidio, ¿no? Estas realidades a veces nos llegan y nos golpean en la calle. No voy a hablar de esta gentuza, pero todos recordáis en España este autobús transfóbico bueno, y discriminatorio y lleno de odio por las libertades, que pretendía recorrer el país diciendo que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva y que eso lo dice la ciencia, lo dice la biología. Es mentira, la biología no dice tal cosa, pero está ahí, ¿no? Recordemos que solo hace 2 años, un poco más de 2 años, se aprobó definitivamente en nuestro país la ley trans, que avala precisamente la autodeterminación de género con algunas salvedades y en algunas condiciones, porque tardó muchísimo en revisarse y en hacerse efectiva, ¿no? De hecho, en nuestro país todavía, solamente en unos pocos países europeos, se reconoce una identidad no binaria. A pesar de que se pueda tener un sexo de elección, en España tienes que definirte si quieres ser hombre o mujer. Podrás cambiarte el registro, no es fácil. Puedes someterte, si quieres o no, a las transiciones de género para tener tu sexo de elección o de sentimiento, pero lo cierto es que no puedes registrarte como persona binaria. Y esto es un tema todavía pendiente, ¿no? Y muchas más cosas. Lo cierto es que, por ejemplo, en todo el tema trans, que no para de estar de moda, se sigue haciendo mucha investigación. Esto es uno de los numerosos estudios que además muestran, como ha pasado también con el neurosexismo, que gran parte de la investigación que se ha estado haciendo sobre las identidades sexuales, ya digo, y también sobre el género, suelen estar sesgadas. Es decir, hay un punto de partida ideológico que no se ha declarado a menudo, y esto está haciendo que se tenga que revisar o al menos analizar una parte importante de la investigación científica. Esos libros de texto que teníamos eran erróneos y hay que irlos cambiando. Esto no es nuevo en la historia de la ciencia, pero a mucha gente le cuesta asumir
que las cosas no son como venían en los libros, ¿no? Todos recordaréis esta historia de aquella pareja gay de pingüinos, que bueno, apareció en un zoológico alemán y luego resulta que había parejas gays de pingüinos en todos los zoológicos que tenían pingüinos, ¿no? Y en la naturaleza. Las expediciones que a comienzos del siglo XX habían hecho pues pasar inviernos en la Antártida, descubrieron que una parte importante de la población de los pingüinos mantiene relaciones homosexuales, ¿no? Gay o lesbianas, por así decirlo, sin ningún problema y que colaboran también en las puestas o en la cría de los pollos de otras aves y que se asume perfectamente, ¿no? A los pingüinos no les han preguntado a ver cómo se definen o cómo tienen que salir su afectividad, ¿no? Sin embargo, a los humanos que empezaron a conocer estas cosas dijeron, bueno, esto es porque los pobres pingüinos están en un zoológico y no pueden hacer otra cosa, ¿no? Como, o todavía peor, en Kenia, cuando salieron estas fotos de dos leones potando, así que vivían muy contentos los dos. Os recuerdo que los machos son los que tienen la melena, ¿no? Bueno, pues el ministro de, creo que era de un ministro de, no, el organismo, exacto, el Tribunal Censor de Kenia achacaba estas conductas mariconas de los leones a que hay mucho turista gay por África últimamente, ¿no? Este tipo de cosas mueven a la risa, pero conmueven o nos tendrían que hacer pensar en el horror. Es decir, esa mirada que tenemos sobre la naturaleza ha estado plagada de prejuicios y de sesgos. Hace unos años, en 2018, hicimos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid una exposición, una lectura de las exposiciones que tenían, donde mostrábamos que el mundo natural estaba lleno de orgullo. Es decir, había comportamientos sexuales no reproductivos, había comportamientos sexuales que diríamos no normativos o no solamente relacionados de un macho con una hembra, y esto pasaba en muchísimos lugares de la naturaleza y era perfectamente entendible, explicable y participable dentro del contexto de la ciencia biológica, es decir, de la evolución, ¿no? La gente que fue a ver estas exposiciones estaba encantada, porque realmente muy pocas veces le habían contado, pues yo qué sé, que las elefantas es un matriarcado donde hay una sororidad, podríamos decir, que ya podríamos decir que era muy bonita si fuera también en la especie humana, o esa colaboración que se da con... ¿Quién sabe? Había muchísimas historias y hay muchas historias que quizás lo más llamativo es que hasta 2018 esto no se había contado en un museo que tenía cientos de años de historia y que había estado hablando siempre de la biología, ¿no? Muchos de esos prejuicios los hemos los hemos llevado a la investigación, ¿no? Estos estudios que han ido mostrando que la mujer prehistórica, muchas mujeres prehistóricas eran cazadoras, no solo cuidadoras, a pesar de esa representación que nos han hecho. Los sesgos sobre cómo nombramos a los dinosaurios, ¿no? A uno le llamamos buena madre, Mayasaurus, precisamente porque lo vimos al lado de unos huevos, ¿no? Y se creyó todo el mundo que era una hembra y además pues cuidaba de sus huevos, ¿no? Era un macho y no solamente cuidan de sus huevos esta especie, sino muchas otras especies de dinosaurios, ¿no? O los famosos amantes de Pompeya yendo a la arqueología o así, que se hicieron virales en muchos sitios por haber perecido mientras estaban amándose cuando llegó la erupción del Vesubio y que tal historia desapareció de todos los sitios cuando se descubrió que eran dos hombres, ¿no? Evidentemente esas cosas están ahí. Pero esos efectos son a veces más nefastos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se ha ido vendiendo o estudiando y comprobando en pediatría ha sido que, por ejemplo, las niñas, niños, niñas de género no conforme o que no se sentían o sentían que su género no era el sexo asignado al nacer, solían ser más proclives, por ejemplo, al suicidio. Y tuvieron que llegar estudios como estos que os pongo aquí, donde se hacía ya una perspectiva diferente de otra variable que se obviaba en muchos estudios anteriores. Y era, por ejemplo, si esa situación de transexualidad o transgenerismo era aceptada en su entorno familiar o no. Bueno, resulta que las niñas, niños, niñas
trans que viven y conviven en un entorno afectivo que acepta esta situación y donde son queridos, no tienen una tendencia a la depresión o al suicidio mayor que los niños, niñas, niñes de otro tipo. Solamente cuando hay un entorno familiar hostil o cuando se producen circunstancias en esa sociedad que criminalizan esa situación de estas personas, es cuando hay depresiones y tal. Es decir, lo que estaban hablando era de un problema que no estaba en la cuestión del género o en la identidad percibida o asumida por esa persona, sino realmente en una sociedad que no aceptaba estas distancias, ¿no? Lo cual también merece la pena un estudio científico, pero es otro tipo de estudio, ¿no? Muchas de las realidades que se van produciendo, no quiero extenderme demasiado, perdonadme que me enrollo siempre mucho, las hemos ido trabajando. Esta es una imagen de hace 3 años, no, de hace 2 años, creo que, del orgullo, ¿no? Con esa idea de que la ciencia tiene que ser para todos, ¿no? Pero realmente resulta que la ciencia que tenemos actualmente, la ciencia, la tecnología, la innovación, no es exactamente para todo el mundo, ¿no? Las personas LGTB, y esto es por ejemplo un estudio británico de 2019, tienen experiencias de acoso, exclusión o intimidación más allá de lo que tienen las personas, digamos, que no están en estos colectivos o digamos de identidad normativa, ¿no? Menos los hombres, menos las personas cis, más las mujeres y sobre todo mucho más las personas no binarias o las trans, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues viene de lejos. En los alumnos, según los estudios que hay en diferentes comunidades sobre los insultos, el acoso, las situaciones de agresión, pues los alumnas y los alumnos LGB tienen experiencias personales de acoso y de discriminación mucho más allá de las que tienen sus compañeros, ¿no? Por supuesto, cuando se estudia además a las personas trans, esto pasa así. Y todo esto os lo puedo contar porque en los últimos años, en los últimos 15 años, ha habido estudios que se han ido haciendo sobre este tipo de cosas, principalmente del ambiente o del clima percibido por profesionales, ¿no? En diferentes sociedades, en la Real Sociedad Española, Astronómica, en la Real Sociedad de Química o la de Física, en American Physics Society, en diversas asociaciones han ido afortunadamente haciendo estudios que se están empezando a hacer también en nuestro país y que muestran sistemáticamente situaciones de bueno, discriminación, ¿no? Las realidades que están ahí, este es un trabajo más reciente realizado en la Universidad del País Vasco, que os recomiendo también porque hace un diagnóstico y habla eso, ¿no? Del 42% de las personas LGBT han sufrido algún tipo de violencia verbal en el trabajo. Bueno, no voy a acumular, pero os aseguro que la presencia está ahí. Voy poniendo más datos de este estudio, por ejemplo, de 2016, donde hay experiencias de vivir conductas que les excluyen y así. Ojo, estas exclusiones pueden ser tan sencillas como lo que siente una persona, una lesbiana, por ejemplo, en un entorno laboral, en un instituto de investigación, cuando todo el mundo se pone a hablar de sus vacaciones y ella que se ha ido a una rave con otras lesbianas en no sé dónde, pues si se pone a contarlo, todo el mundo le mira como diciendo, chica, qué barbaridad, cuenta, no queremos hablar de esas cosas, ¿no? Mientras que hablar de tu vacación en Cullera, pues es perfectamente entendible, ¿no? Este tipo de situaciones son, de la misma forma que son pequeñas erosiones, van proporcionando grandes problemas y hacen que la gente muchas veces opte por no salir del armario. Una experiencia que tienen muchas personas LGTB, bueno, posiblemente las personas trans lo tienen más complicado porque su apariencia externa es menos, digamos, metible en el armario, ¿no? Pero es esa exclusión de decir no contarlo, ¿no? Os pongo aquí la imagen de una gran mujer que hizo muchísimo trabajo por la inclusión de las niñas y las mujeres en la ciencia. Fue Sally Ride, una astronauta de la NASA, que durante mucho tiempo de su vida vivió con su mujer, con Sono Shoresny, con quien escribió libros y daba charlas sobre feminismos y que realmente ella optó por no contar
no contar o no exponer que era lesbiana porque temía que entonces su trabajo por la visibilización y las referentes mujeres quedaría enfangada. Fue así, muchos colegios que llevaban su nombre cuando ella murió en 2012 y cuando se supo que era, o públicamente se habló de que era lesbiana, cambiaron su nombre a un personaje que no fuera tan controvertido. Esto es lo que pasa en la Tierra de las Libertades. En muchos otros países, estos mapas, este es de 2023, creo que está actualizado ahora, pero el número de países donde hay pena de muerte, están en oscuro por actos con el mismo sexo, pues sigue siendo un mapa de la vergüenza, ¿no? Casos cercanos a Alfredo Corell, actualmente en la Universidad de Sevilla, lo echaron casi de la Universidad de Valladolid a base de llamarlo maricón y socialista, como le había llamado a García Lorca, ¿no? Pensemos en la transfobia que han vivido pues, físicas como Jara Juana Bermejo Vega en la Universidad de Granada, a quien acusaban, por ejemplo, de haber hecho su transición sencillamente para conseguir una beca que solamente era para mujeres. No es cierto, las becas Marie Curie no son solamente para mujeres, pero es que además ella tenía completamente derecho a conseguir su beca en aquellos tiempos, ¿no? Este tipo de historias vienen de antiguo. Pío del Río Ortega, una de las grandes mentes de la ciencia española, se quedó sin el Nobel posiblemente por ser republicano, por ser socialista y por ser maricón, pero vivió su homosexualidad tan tranquilamente y a Ignacio, a su marido, lo conocieron muchísimos científicos y fue una pena que no ganara el Nobel, así. En los últimos años, muchísimas científicas nos hemos ido exponiendo o mostrando libremente como personas queer, con una diversidad afectivo-sexual, porque nos parece importante, sobre todo de cara a las generaciones más jóvenes, que puedan tener ciertos referentes. Porque quienes pertenecen a minorías sexuales, en general, también raciales, tienden más a abandonar las carreras de ciencia. Y esto es una cosa que se ha estudiado en diversas partes del mundo y con diferentes tipos de estudios, pero que es preocupante, ¿no? Es decir, ¿por qué la gente, bueno, pues es posiblemente porque no quieres ser un héroe siempre, porque no te quieres así. Los profesionales trans, por ejemplo, piensan a menudo un 20% y a veces la mitad en abandonar su trabajo porque precisamente se sienten señaladas o asediados, ¿no? Mientras tanto, los estudios, como os decía al principio, muestran que lo mostraba Nature y Scientific American, hicieron un especial hace unos años, que la ciencia diversa es una mejor ciencia. Los artículos que incorporan personas con diversidad tienen más citas, es mejor ciencia posiblemente porque incorpora nuevos así. El armario no es un tema privado. El ser LGTBIQA influye en la capacidad de producir ciencia, de ser elegido, de conseguir becas y muchas otras cosas. Como cualquier colectivo en discriminación, tienen un techo pegajoso, tienen un suelo pegajoso, tienen un techo de cristal y a lo largo de la carrera abandonan más que, digamos, las personas cis hetero que no dan problemas, ¿no? Vamos a ponerlo con cierta ironía. Es cierto que no pasa en todos los campos, en ciencias sociales o en biología pasa menos que en ingeniería o en ciencias básicas como la física, ¿no? Pero esto podía cambiar, sencillamente lo que pasa es que eh, digamos que hay algunas especialidades que están excesivamente masculinizadas o habría que preguntar dónde están los hombres en muchos otros campos de ciencias de la vida o de educación o de cuidados, ¿por qué no van los hombres, por qué no vamos los hombres a esas carreras, ¿no? Es decir, posiblemente por imagen social y percepción, cosas que se meten muy dentro de los niños ya incluso antes de 5 años, ¿no? Tenía más datos, pero quería cerrar ya porque me he extendido más de lo que debiera, comentando que desde hace unos años, desde 2018, creamos esta Asociación para la Diversidad Afectivo-Sexual. Quizás la conozcáis, quizás no. No solamente nos manifestamos, pero he puesto unas cuantas fotos de las manifestaciones en las que hemos estado. Pero también hacemos investigación, se trabaja en conferencias, se intenta dar en la cultura una muestra de que la realidad
realidades diversas están ahí para todas y todos y todes. Y sobre todo hemos ido desarrollando en los últimos años un trabajo para los institutos de investigación, para los entornos de ciencia, de tecnología y también para las empresas tecnológicas y de innovación. Y sé que muchas de las personas que estáis aquí venís o trabajáis precisamente en ese ámbito. Las llamamos las 10 medidas Prisma por la igualdad LGBTQIA+ en centros de investigación y van pensadas precisamente al ámbito educativo, al ámbito de representación y sobre todo a hacer que los espacios en los que la ciencia es algo importante y los ambientes que trabaja precisamente esta Academia de la Nutrición y la Dietética son estrictamente científicos, tienen que empezar a ser espacios seguros, percibidos como seguros y totalmente inclusivos, ¿no? Donde no caigamos en los sesgos habituales de una sociedad que, y esta es la pena, sigue siendo excesivamente LGTBI-fóbica, ¿no? Eh, Damos talleres, quien quiera ponerlos en práctica no son complicados. Os invito, si queréis, a hablar ahí con nosotros en Prisma y, en cualquier caso, a ponerlos en práctica porque es algo que puede ser muy sencillo. Y ya con esto termino. Perdonadme porque me he extendido más de lo que debía. Javier, muchísimas gracias. No te preocupes porque todo lo que nos has contado, interesantísimo. Eh, bueno, darte las gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y también nos quedamos, vamos a contestar Ujú. igual hay estas preguntas que nos están llegando al final, pero ahora a mí me surge que además de adquirir estos conocimientos que nos trasladas, también nos dejas muchas tareas, que bueno, que luego las comentaremos al final. Vamos a dar paso a la ponencia de Rafael, así que cuando quieras, Rafa. Gracias. Hola, hola. ¿Sí se ve mi pantalla? ¿Todo bien? Todo ok, gracias. Perfecto. Pues bueno, de nuevo, gracias por la invitación, gracias Javier por la presentación, que muchas de las cosas que has comentado aquí van a seguir resonando, todos estamos en el mismo problema y creo que necesitamos estos espacios que si bien es una pequeña contribución, pero empieza a sumar para hablar de una mejor ciencia, de una ciencia sobre todo diversa. Bueno, en esta charla hablaremos de una forma muy rápida, sobre todo con el objetivo de que sirva de tener estas ideas claras cuando cualquiera de nosotros que nos dedicamos a la investigación nos enfrentemos ante plantear un proyecto con un objetivo claro para la atención a la salud o nutrición de la población LGBT. Entonces, serán puntos muy claros, muy precisos, con el objetivo que después se sigan adentrando más dentro de las particularidades que exigen la investigación en la comunidad LGBT. Quiero iniciar con la declaración de conflictos de interés. No hay ningún conflicto de interés más allá de lo obvio que participo formo parte de la comunidad LGBT. Estoy concientizado del efecto que tiene el vivir en la diversidad, en la atención a la salud, en las propuestas laborales, en la investigación y sobre todo muy concientizado de que necesitamos hablar, necesitamos poner cara de cómo la ciencia diversa se ha hecho ciencia diversa gracias a nuestras participaciones muchas veces ocultas. Para iniciar con la sesión, hablaremos tres partes muy rápidas. Recordaremos los retos que hablábamos el año pasado sobre los retos que hay en la nutrición y la salud de la comunidad LGBT. En la segunda parte, por qué investigar con atención a la comunidad. Y por último, los aspectos básicos necesarios para hablar de una buena investigación. Muy bien, en el 2022, en el último número del 2022 de la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, publicábamos una editorial que el objetivo era hacer un llamado a todos los que hacemos investigación en salud y nutrición acerca de estos retos que vive la población, que vive la comunidad, y identificábamos estos 5 retos claves y necesarios para hablar de cómo mejorar la atención, cómo mejorar la investigación.
desde ser más sensibles a la comunidad, de crear formación especializada, como son estos webinarios, las adecuaciones o las consideraciones especiales en el proceso de atención nutricional, el buscar construir espacios sensibles al género y a la diversidad sexual y, por supuesto, el último reto que retroalimentaba a todos los demás es el crear investigación en nutrición y salud para la comunidad LGBT. Todas nuestras intervenciones, como sabemos, y desde la academia trabajamos para crear una nutrición basada en evidencias, una atención a la salud basada en la evidencia, pues todo se va a derivar de una buena investigación y de una investigación de calidad. ¿Por qué necesitamos investigar en la comunidad LGBT? Siempre que me preguntan esto y que surge, ¿qué nos hace diferentes? ¿Por qué tenemos que hablar de población y de diversidad en la nutrición o en la salud? Eh, y surgen estas opiniones basadas en creencias más que en ciencia, de si somos hombres o mujeres, todos tenemos un sistema digestivo similar, no hay ninguna adecuación que hacer, pues como lo presentaba Javier hace un momento, todo esto no depende de qué tanto diferente o qué tan diferente puede ser un sistema digestivo, sino cuáles son las experiencias de vida, cuáles son los procesos de atención a la salud a los que me enfrento que van a modificar justamente mi desenlace en salud. Y tenemos que hablar que existe un perfil de salud de la comunidad LGBT, que existen determinantes específicos, sobre todo determinantes sociales, que van a impactar de una forma diferente a la población y que es necesario caracterizar este perfil de salud para saber qué necesita la población. Sabemos que la población LGBT, sabemos que nosotros estamos ante mayor riesgo psicosociales, como el uso de drogas tanto ilegales o legales, el riesgo de depresión, ansiedad, conducta suicida, que ya lo explicaba Javier, cuando no analizamos, no seleccionamos una buena variable de medición, podemos decir que la población trans tiene mayor riesgo de suicidio, pero se nos ha olvidado decir que es la población trans que vive en ambientes con una nula aceptación de su experiencia de vida, por ejemplo. Hay mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diversos tipos de cáncer, enfermedades de la composición corporal, infecciones de transmisión sexual y, por supuesto, lo que afecta a la distorsión de la imagen corporal, que tiene sus particularidades de acuerdo a la población de la diversidad sexual del que hablemos. También en el 2023, en esta revista, uno de los journals más, no importantes, pero sí muy utilizados o muy citados en la investigación en nutrición, presentan esta review de todas las implicaciones a nivel de salud y nutrición que puede tener la población LGBT. Hablemos desde estos factores sociales como la discriminación, el estigma, la salud física, que ya lo hablábamos hace un momento, la situación de sobrepeso, obesidad, las terapias hormonales para confirmación de género, la población que utiliza ciertas terapias para la pérdida de peso, las alteraciones en la conducta alimentaria, la salud mental y, por supuesto, en algunos casos, el riesgo que existe de inseguridad alimentaria y nutricional o una baja calidad de la dieta. Entonces, estas particularidades que si bien la podemos compartir con otras poblaciones que puedan ser poblaciones de riesgo o poblaciones vulnerables, pues también la población LGBT tenemos mucho que decir. Tenemos ciertas particularidades que nos hacen diferentes a todas las demás comunidades y por ello es necesario investigarlo. ¿Y cómo voy a investigar para la comunidad LGBT? El primer punto es que sí es cierto, necesitamos mejorar la investigación, necesitamos investigar para tener una atención de calidad. Y la pregunta aquí, ¿qué es lo que tenemos que investigar? Durante mucho tiempo, muchas de los temas de la investigación en la población LGBT, pues son temas que van surgiendo de acuerdo a las experiencias de vida y cuando se ha convertido en una temática de interés para investigadores de cualquier parte de la diversidad y de cualquier expresión de género, expresión sexual, pues estos temas son seleccionados por ciertas características, ciertos conflictos de interés, por supuesto, y se nos ha olvidado o hemos dejado atrás la participación de la población a la que vamos a investigar. En el 2021, el grupo de Sally Trowen publica una revisión muy interesante, bueno, más que revisión, una investigación, acción con la inclusión de diversos actores de la comunidad LGBT y se obtiene justamente estos datos de
Cuando buscamos una interrelación entre profesionales, actores políticos que serán los que toman las decisiones para mejorar nuestros sistemas de salud, los actores de la comunidad LGBT, seleccionamos o identificamos justamente los temas que tendrían mayor impacto en la calidad de vida y en la atención a la salud. Dentro de todos los temas que surgen en estos talleres, en estas estrategias de investigación empleada, se pueden clasificar dentro de tres bloques. La primera de ellos, mejorar los servicios de salud y en específico la formación de recursos humanos que van a atender a la población LGBT. Evitar la discriminación, hacerlos sensibles a la expresión de género y la expresión de la diversidad sexual, evitar ese tipo de preguntas o de inferir que todos somos heterosexuales y entonces a una mujer las únicas estrategias de cuidado de control de natalidad van a estar enfocadas a control de natalidad, no de riesgos de infección de transmisión sexual, y que todos los hombres van a estar casados con una mujer, o que todas las mujeres o las mujeres bisexuales no les interesará el control de natalidad y mucho menos el control de infecciones de transmisión sexual. En el segundo bloque, la prevención y cuidado de la salud, hablar de salud mental desde un área de la prevención, no solo del tratamiento, el uso de alcohol y de otras sustancias de abuso, y sobre todo brindar los espacios para el tamizaje de cáncer. De lejos de estas situaciones de burla, de decir a una mujer trans, pues aún podrás tener cáncer de próstata, claro, aún podrá tener cáncer de próstata, pero así como José Luis puede tener cáncer de próstata y como José Luis puede tener cáncer de mama, por ejemplo. Y por supuesto, continuar con las estrategias de prevención de infecciones de transmisión sexual. Y por último, un tema muy importante que también lo comentaba Javier hace un momento, reconocer que todas las intervenciones tienen que ser interseccionales, reconocer el rol o el efecto que tiene la raza en la expresión de género y en cómo se vive la diversidad, el estatus migratorio, el sexo sentido, el sexo que representamos, la orientación sexual y las desigualdades sociales en salud. Justo a partir de toda esta integración podemos hablar de los temas o la investigación que debemos realizar con el objetivo de apoyar a la población LGBT. ¿Cómo vamos a investigar? Aquí entran, por supuesto, tenemos que mantener estos conocimientos que todos tenemos, más, algunos menos, sobre metodología de la investigación, lo cual va a ser necesario. Recordar todos estos pasos del método científico, cómo seleccionar las variables, cómo seleccionar la población, el cálculo del tamaño de muestra, cómo construir unos buenos antecedentes y a la par con los conocimientos de análisis estadístico. Esto va a ser necesario, pero en específico dentro de la comunidad LGBT hay ciertas particularidades. Estas particularidades van a ser al menos las básicas, las que ven en pantalla, cómo se define la orientación sexual, el tamaño muestral y la representatividad, la recolección de los datos, aspectos bioéticos diferentes en ese tipo de investigación y por supuesto la interrelación que existe entre los que investigamos para la comunidad LGBT y cómo se publican los resultados. ¿Cómo vamos a definir la orientación sexual? Ese es un tema muy importante y que no tenemos un consenso a nivel de lo que se publica en la ciencia de cómo la definimos. A lo largo, pues, de la historia, desde que estos temas son de interés a la ciencia, se ha definido de diferentes formas. Dentro de plazos del tiempo o ciertos lapsos de tiempo. En los últimos 6 meses has tenido relaciones sexuales con personas de tu mismo género o de tu mismo sexo, has tenido comportamientos homosexuales, ¿cómo se puede estandarizar? ¿Lo podemos estandarizar? Será difícil porque esto va a depender del objetivo de la investigación. Por ejemplo, si mi investigación va enfocada a prácticas sexuales de riesgo, podemos hablar de hombres que tienen sexo con hombres, que hay toda una opinión y crítica acerca de estos temas, de una parte de discriminación dentro de la propia comunidad, en lugar de hablar de hombres gays, sino hombres que tienen sexo con hombres o mujeres que tienen sexo con mujeres, parejas sexuales. Y si hay otras situaciones donde hablemos de convivencia, donde hablemos de modos de vida, a lo mejor
orientación sexual la podrían definir a partir de con quién compartes tu piso, tu casa, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a el tipo de investigación que vaya a realizar, el objetivo que persiga mi investigación, la definición de la orientación sexual puede modificarse. El gran problema que al no estar estandarizada de una forma clara, podemos crear diversos criterios que van a complicar justamente el análisis de los resultados y que van a complicar que esos resultados evolucionen en una política pública, por ejemplo. Una de las estrategias más adecuadas que se puede hacer, hablamos de el sexo o la referencia del sexo asignado al nacer o el sexo que la persona a la que estoy investigando se reconoce, eh, o abrirlo, dejar ese espacio en blanco antes de decir cuál es tu sexo, pues dejar que las personas decidan cómo autonombrarse. Que si bien esto también complica a nivel del análisis estadístico, pero con el paso del tiempo, los que nos dedicamos a ello, vamos a enfrentarnos o vamos a tener nuevas herramientas para mejorar el análisis de estos resultados. El segundo reto o la segunda particularidad que existe en la investigación LGBT es el tamaño muestral y la representatividad, y que es una de las críticas por las cuales muchos investigadores rechazan hasta cierto punto lo que se hace de la investigación en la comunidad. Siempre se dice que es muy pocos participantes, que hay muy poco tamaño muestral y es necesario hablar o que estas preguntas nos resuenen. ¿Por qué no participa la comunidad? ¿Cuál es el impacto de esa nula participación a nivel estadístico, a nivel de calidad metodológica? Y por supuesto que iniciemos a crear estrategias de cómo lo podemos solucionar. Tenemos que darnos cuenta que la comunidad no participa, en muchos casos no ha participado por el estigma social que esto supone, por el salir del armario ante un investigador que no conoces de nada, ante una persona que te está haciendo una serie de preguntas, que no quiero salir del armario todos los días y a cada momento, pues aquí es el punto por el cual, número uno, por el cual la población no participa. Pero también pensemos que en ciertos lugares, y Javier nos presentaba este mapa de la vergüenza, en muchos lugares del mundo, aún ser de la diversidad sexual eh, representa una ilegalidad y hasta una condena de muerte. Entonces, tenemos que crear estrategias para obtener una mayor representatividad a partir de la bola de nieve, de este método de muestreo que durante la COVID, todos los que hicimos investigación en COVID lo estuvimos aplicando. Él comparte este enlace con más personas, que si bien es una forma de obtener mayor tamaño muestral, tiene sus implicaciones de que probablemente las personas que te estén contestando sean de una comunidad con ciertas características, tanto sociales, económicas, similares, porque vas de boca en boca, del amigo, del amigo, del amigo, donde habrá ciertas situaciones que los unan básicamente. Lo ideal sería hablar de un muestreo estratificado, de un muestreo aleatorizado, pero esto es justamente una contraparte con que muy poca población se reconoce o prefiere no salir del armario con un investigador que ha conocido de la nada hace 5 minutos. Así que son de estos retos que tenemos que ir solucionando a partir de crear esas estrategias de grupos de apoyo, grupos de reunión de la comunidad LGBT, donde puedan permitir el acercamiento a estas personas. Pero no por esto, no por tener una baja representatividad, quiere decir que la investigación que realizamos sea de mala calidad. Si a eso vamos, pues hay muchos artículos después de la COVID, artículos de cualquier tema a partir de hacer investigación en redes sociales, lo cual es súper guay, lo cual es muy adecuado, pues ahora se están investigando todo lo que ustedes quieran a partir de un enlace, de un formulario que no sabemos quién hizo, de un formulario que igual no tiene una validación de contenido, una validación por expertos de que sea la forma más adecuada de medir esa variable. Pero no solo pasa con la comunidad LGBT, pasa con muchas investigaciones, tanto en nutrición, en deporte, en medicina general, en pediatría, en lo que sea, muchas de esas investigaciones que se han reducido a un formulario y que se vaya compartiendo. Entonces, no solo tiene que afectar a la comunidad LGBT.
la recolección de los datos. ¿Cómo recolectamos los datos? ¿Cómo invitamos a participar? Justamente desde la COVID que empezamos a usar redes sociales, pues a nivel de la investigación en la comunidad LGBT, siempre hemos recurrido a las redes sociales, tanto a las redes sociales virtuales, estas redes sociales que todos tenemos, como también a las redes sociales del boca en boca. El gran problema y que lo han documentado y sobre todo lo han abierto al público, investigadores de Canadá, es como las redes sociales en las imágenes que hacemos para invitar a la gente a participar se llenan de discursos de odio de la población heterosexual, la población conservadora, diciendo deberían de morirse, voy a identificar tu dirección IP y y te la vas a ver conmigo, a todos estos tipos de términos, de enfrentamientos que no solo afectan a la persona como el investigador. O sea, imaginemos cualquiera de nosotros que estamos haciendo una investigación de cualquier tipo y que desde una página de la universidad o una página de un grupo de trabajo donde tú has compartido tu invitación a que la gente se suma a tu investigación, te llega una notificación que Juanito Pérez te acaba de decir que ojalá te mueras, que dejes de hacer investigación de esta forma. Tanto te afecta a ti como investigador como a los posibles participantes. O sea, imaginen un participante que esté viendo esta imagen y lo primero que ve es un mensajito, un comentario de cualquier persona deseándote la muerte. Nos enfrentamos ante esto y ante una ola de reacciones inadecuadas, conservadoras, discursos de odios y que todos los que tenemos redes sociales lo estamos viendo cada vez más. Y también es importante hablar que existen lineamientos éticos para hacer la publicidad en redes sociales y que van derivados del tipo de datos que queremos recolectar en la investigación. Si son datos cuantitativos o datos cualitativos. Ninguno de los datos, o sea, los datos cuantitativos no van a ser más que los cualitativos ni viceversa. Tienen objetivos diferentes, pero sí se pueden complementar. Sí podemos obtener datos tanto cuantitativos que se complementen con los cualitativos y viceversa para mejorar el tipo de resultados y el impacto que esos resultados puedan tener en la comunidad. El siguiente factor importante o particularidad son los aspectos bioéticos, que no es que quieran, no quiero decir que son diferentes a la población de la no diversidad o la población heteronormativa, pero son particularidades necesarias cuando hablamos de investigación en la comunidad de la diversidad sexual. Tenemos que respetar la dignidad de los participantes, respetar desde cómo se nombran, respetar su expresión de género sin calificar su expresión de género, que sería el punto número uno. El punto número dos, y es parte importante, no solo para la investigación, sino también para la atención a la salud, comprometernos con la terminología y el lenguaje de los participantes. Estos memes recurrentes de tú quieres llamarte María, pero tu DNI dice José y te voy a llamar José, pues es uno de los puntos que como profesionales de la salud e investigadores debemos de quitarnos. Si la persona se reconoce como María, María le voy a llamar. No necesitamos ninguna explicación y el meme justamente con la nueva elección del Papa, de un Papa que ahora mismo no me acuerdo del nombre, si en 30 segundos fuiste capaz de reconocerlo como León XIV, no creo por qué a María, que te ha pedido de una forma educada y te ha dicho ciertos motivos, o sin darte los motivos que le llames María, ¿por qué no le vas a llamar María? Evaluar las asunciones que nosotros generamos sobre la comunidad a partir de la observación de un solo individuo. Tenemos que tener mucho cuidado de no generalizar. Si ya en la investigación fuera de la comunidad LGBT tratamos de no generalizar, pues en la comunidad LGBT es necesario que eso lo trabajemos más. Evitemos generalizar la experiencia de un participante a la experiencia de toda la unidad muestral. Es necesario que reconozcamos el papel de la heteronorma en la experiencia de vida de la comunidad y en los resultados de las investigaciones. No solo es aislar y decir son personas LGBT, sino cómo el ser persona LGBT, la heteronorma en la que vivimos, va a afectar nuestros resultados en salud. Derivado de esto, tenemos que reconocer el papel de la interseccionalidad. No hablar o no ignorar la experiencia del racismo, la experiencia de la migración, la experiencia de las desigualdades sociales dentro de mi experiencia como miembro de la diversidad sexual.
tenemos que reconocer múltiples epistemologías, múltiples conocimientos y cómo son obtenidos estos conocimientos dentro de la comunidad LGBT. Valoremos la información cultural sobre la comunidad estudiada, tanto la que nos brindan las personas que nos permiten estudiar a estas comunidades, a estos grupos de apoyo, y también invitar a personas de la comunidad a dar una contextualización de los resultados, sobre todo cuando existen estos investigadores que en la terminología inglesa se les llama outsiders, como investigadores externos. En cambio, a los que somos de la comunidad y hacemos investigación en la comunidad, nos conocemos como insiders, porque investigamos algo que nosotros vivimos. Y aquí es otra parte importante, aunque yo lo viva, no quiere decir que mi experiencia de vida sea aplicable a toda la experiencia de vida de la comunidad justamente por esta interseccionalidad. Evitar que el problematizar o patologizar la experiencia de vida de la comunidad. Sobre todo, esto sucede mucho con investigadores outsiders, donde todo lo que ven lo hacen un problema o todo lo que ven lo referencian como una patología. El aspecto número 9, la comunicación constante entre estos tipos de investigadores, tanto el in y el outsider, para mejorar los resultados. Valorar el uso de consentimientos informados adecuados. Sobre todo, un ejemplo muy claro es cuando queremos hacer investigación en adolescencia LGBT o en población infantil LGBT. Es más peculiar y con mucho mayor cuidado lo que hablamos en las adolescencias, porque a lo mejor un adolescente no va a querer hablar de su orientación sexual frente a sus padres, que son los que firman un consentimiento informado. Necesitamos crear estrategias donde se respeten los derechos del adolescente, los derechos del niño, los derechos de la población LGBT en la que estamos investigando y se obtengan los mejores resultados, porque al fin de cuentas el objetivo que perseguimos los investigadores dentro de la ciencia es tener resultados que permitan un impacto en el estilo de vida y en la salud de la población. Asegurar una compensación adecuada por la participación. De acuerdo, esto va muy de acuerdo a cada una de las leyes de la bioética en cada uno de los países, ya sea una compensación económica o al menos el transporte, que esto es una norma en toda la investigación. Si va a haber un desplazamiento, el transporte debe ser cubierto por el equipo de investigación, que a su vez consiguió el dinero dentro de recursos de investigación, ya sean públicos o privados. Y por supuesto que todos los resultados, toda la información que se obtengan, lleven a un fin de generar teorías después de la investigación, teorías, propuestas que la comunidad en la que investigué se pueda ver beneficiado. Todos estos 12 elementos claves, estos principios claves, fueron resultado de una reunión en Montreal, donde justamente hablaban de los principios éticos para una investigación inclusiva. Y por último, uno de los aspectos más importantes y que de hecho también Javier lo comentaba es cómo nos relacionamos los investigadores LGBT en la ciencia. Ya presentaba Javier este problema que existe, el no poder comentar tus vacaciones, el no querer estar saliendo del armario día sí, día también, o tus compañeros de laboratorio o tus compañeros del trabajo. Eh, el simple hecho de estas microagresiones a los que se han visto expuestos compañeros que realizan investigación en esta área, decir que esto no es ciencia, es activismo, o que siempre queremos comparar, o por qué no tienen una comparación con población normal, lo que eso signifique. Y esto solo te interesa a ti porque tú eres gay, porque tú eres lesbiana. O sea, estas microagresiones que justamente afectan cómo un investigador puede desarrollar su trabajo y han obligado que muchos compañeros o abandonen la ciencia o abandonen estos temas de interés por no tener esos espacios seguros para realizar sus investigaciones y que has pasado en la cantidad de veces donde estas microagresiones hacia los investigadores vienen desde una posición de la heteronorma, desde una posición del más puro y duro conservadurismo y de la ultraderecha reaccionaria que ya todos hemos conocido. Y esto aún es peor cuando queremos publicar. Se sabe, hay una gran proporción de artículos de la comunidad o de salud de la comunidad LGBT que solo se publican en revistas afines, en el Journal of Lesbian Studies, en el Journal of Homosexuality. Y a lo mejor estamos hablando de situaciones relevantes para la salud pública, sin
hablar de la homosexualidad. Pues como hay una parte de la muestra que es homosexual, a lo mejor de la revista tal de salud pública te lo rechazan porque está más enfocado a la revista de homosexualidad. Probablemente sí, pero esto justamente disminuye que otra población fuera de los que ya nos dedicamos a la población LGBT lo lean. O sea, pensándolo como un estudio de mercado, el mercado se reduce cada vez más a los que nos interesan estos temas, pero no a la población general, a los tomadores de decisiones que deberían de justamente tomar decisiones también para la población LGBT. Y muchos de los temas, cuando hablamos de investigación en LGBT, en población LGBT, están muy relacionados a las infecciones de transmisión sexual, al VIH y pocas veces de forma de preventiva, sino solo a dar números y a dar más números, el número de casos o de nuevos casos y alertar en lugar de brindar estrategias de prevención. Y un ejemplo de esto ha sucedido en una revista mexicana a un grupo de trabajo que hacía una investigación sobre eh, comportamiento sexual de mujeres bisexuales y todos estos resultados que eran muy interesantes acerca de la salud sexual y reproductiva de las mujeres bisexuales lo habían mandado a la revista mexicana de ginecobstetricia y el rechazo fue en un día. El director jefe de esa revista lo rechazó diciendo que no era una investigación relevante para la ginecobstetricia y que buscaran una revista más cercana a sus intereses, como si sus intereses no fueran unos intereses de la atención a la salud de mujeres, sin hablar de la orientación sexual, por ejemplo. Y bueno, con esto termino. Doy las gracias por el tiempo. Espero que surjan preguntas. Tienen aquí mi contacto y en todas las redes sociales, no solo en X, también en Blue Sky y demás. Estoy con este usuario ALMPG. Y muchas gracias y cuando quieran podemos. Muchísimas gracias, Rafa. Sin duda ha sido muy interesante, al igual que la ponencia de Javier, y a mí me gustaría dejar muy bien en claro que todo lo que se ha vertido aquí, que se ha comentado, lo hemos visto, ¿no? Habéis puesto las publicaciones, está basado en la evidencia científica, así que no me voy a extender más y voy a dar paso a las preguntas. Hay una bastante interesante que realiza Hugo Jiménez y que leeré textualmente. Hay dos preguntas. Haremos una y luego la otra. En este caso estaba dirigida a Javier porque fue después, bueno, durante su turno, durante su ponencia, pero abierta también, por supuesto, a Rafa. Hugo nos dice textualmente, agradecer su ponencia y voz. Es una gran esperanza para personas del colectivo. En mi caso, un investigador trans especializado en tratamiento hormonal. La pregunta es, ¿qué opinas sobre la falta de participación de personas del colectivo en los estudios vigentes que podrían revolucionar la ciencia y, en este caso, mejorar nuestra propia salud? Yo creo que Rafael nos va a poder contestar porque además lo ha ido explicando muy bien, ¿no? Es cierto, especialmente en el colectivo de personas transgénero, hay un cierto sentimiento que hay que cambiar. Es decir, han tenido un trato hostil desde los servicios de salud durante demasiado tiempo, una falta que se sigue dando todavía en muchísimos sitios, ¿no? Yo estoy muy en contacto con NAICEN, que es la Asociación de Familiares de Menores Trans, y una de las cuestiones que están intentando trabajar desde hace mucho tiempo son bloqueadores hormonales, por ejemplo, selectivos. Que no afecten a otros aspectos del desarrollo, pero que permitan a la persona menor que pueda tener su sexo de elección, porque no se va a tener que desarrollar y esperar a que tenga un desarrollo en la adolescencia para posteriormente bloquearlo, ¿no? Este tipo de cosas, por ejemplo, en España apenas han sido investigadas. Hay servicios como desde Transit en Cataluña han sido pioneras las investigaciones. Es cierto que la evidencia científica no es muy grande y necesita
una colaboración. Pero ¿cómo vas a pedir colaboración precisamente a un sector que durante mucho tiempo le has estado negando el pan y la sal y además casi le has casi criminalizado, ¿no? Por pretender una cosa de estas. Ese diálogo, yo creo que Rafa lo ha explicado tan bonito además, ese diálogo, esa participación, ¿no? La investigación científica no es ajena. En el campo de investigación humana lo entendemos ya todo el mundo, pero hay que repetirlo cada vez porque todavía hay gente que se piensa que podemos investigar humanos y conductas sexuales como si fuera la vida de los mosquitos, ¿no? Y no, no son personas con sus derechos, tienen que saber hacia dónde va esa investigación, qué objetivo tiene, cuáles son los caveats, las salvedades, qué posibilidad hay de que eso funcione o que no. Y desde luego, bueno, para eso existe la bioética, quiero decir, pero en este caso hay que ser especialmente cuidadoso porque hablamos de colectivos vulnerables. Y donde hay esa vulnerabilidad, esa situación a veces de señalamiento y tal, yo creo que es más importante. O sea que yo entiendo, pero yo estoy seguro que una persona, un grupo de investigación que quiere hacer una investigación de estas, cuando establece ese diálogo con los colectivos, con las asociaciones que hay, con las personas que están trabajando con estas personas, que a veces necesitan mucho más un tema asistencial y social que una investigación científica, cuando se establece bien esas características, yo creo que el diálogo está siempre abierto. Quizás el gran problema lo hemos visto este año con la celebración del orgullo crítico en Madrid, ¿no? Y esa declaración de antipsiquiatría, ¿no? Es decir, no me extraña que haya muchos colectivos LGTB que sospechen muchísimo de la psiquiatría, pero la psiquiatría científica sigue siendo una necesidad y un apoyo para muchas personas, ¿no? Entonces, hacer una causa general contra la ciencia sería la cosa más terrible que podría pasar y hemos estado a punto en varios colectivos de que esto empezara a pasar, ¿no? Lo hemos visto con el tema de la inmunología o las vacunas en la era de la COVID, cómo hay que gestionar todas estas cosas con mucho cariño y mirando y pensando sobre todo en las personas con las que trabajas. No sé, Patricio, tienes el micrófono cerrado. Gracias. No, te daba la palabra y si querías comentar Ah, algo respecto a sí, la sí. pregunta de Hugo. Bueno, muy rápido. Lo que decía Javier es cierto. Es difícil. Después de que hayas tenido que esa persona que ahora te viene a decir, sabes que necesito ayuda para que te sumes a mi estudio, pero hace un año yo te negaba la atención, yo te negaba el diseñar fármacos específicos, el mejorar algo o sencillamente te negaba la participación en los estudios. O sea, las mujeres ya lo vieron. Voy a hablar de mujeres cis, ya lo vieron a nivel de enfermedades cardiovasculares, cómo los estudios de participación en mujeres, de efectos en fármacos para reconocer síntomas de un infarto, no hay. O sea, no hay o hay muy pocos y hay toda una iniciativa a nivel de por el corazón de la mujer, porque justamente fue respuesta a me han sacado de estudios porque siempre dicen que soy mujer, por mi ciclo menstrual, por las hormonas, por unas justificaciones innecesarias y que a nivel de investigación básica, que es a lo que ahora me dedico, sigan viendo grupos de investigación que prefieren hacer todos sus estudios a nivel preclínico en machos. Porque, bueno, es que las hembras, por el cambio hormonal, como si los machos no tuvieran hormonas. O sea, también es como, a ver, pero bueno, eso sigue pasando y es cierto. Será muy difícil. Es necesario que la población trans se involucre en esos estudios, pero es aún más necesario que los investigadores tengan una formación adecuada para invitarlos a participar. O sea, yo creo que el punto es este, que los que quieran hacer investigación en población trans o en población de la diversidad sexual, al menos un cursito de bioética sea obligado, que todos los hemos cursado en algún estudio, grado o en un posgrado, lo que sea, es necesario que se retomen estas ideas, que se creen estos espacios para hablar de bioética en la investigación de la comunidad, de la diversidad sexual y que justamente no solo se busquen los beneficios hacia el investigador, sino también a la comunidad. Y yo creo que como segundo punto, si pensamos esto en una línea del tiempo, debería de ser el que la comunidad trans exija participar en estos estudios para tener tratamientos adecuados a su tipo de transición, a mejorar los tratamientos para
hacer la transición o la reformación de género, que por supuesto, en mi caso, que hago más cosas de enfermedades cardiovasculares, hemos visto cómo los nuevos tratamientos de nueva generación reducen el riesgo cardiovascular que tenían las primeras generaciones, digamos. Entonces, así como se ha hecho esto, pues ahora que la comunidad exija participar, pero exija participar con investigadores que tengan la sensibilidad adecuada y con unos objetivos adecuados, no con el objetivo de es un nuevo mercado. O sea, que sí, es un nuevo mercado, pero es un nuevo mercado al cual le han fallado durante mucho tiempo, por ejemplo. De hecho, Rafa, la segunda pregunta venía a lo que bueno, has dado respuesta a lo que preguntaba Hugo y que nos decía, ¿propondríais alguna opción para que en este caso el colectivo conozcan los proyectos y se pudiera mejorar la participación? Bueno, lo que yo decía es, al menos primero capacitar a nivel de bioética a los investigadores y pensándolo bien, no solo a los investigadores, sino al que está en el ensayo clínico, porque a veces capacitamos al investigador principal, pero al profesional de la salud, ya sea a la enfermera de ensayos clínicos o a cualquier persona que está en contacto directo con la persona a investigar, no se la capacita. Y realmente con quien se enfrenta la población no es con el investigador principal, porque muchas veces ni los predoctorales nos enfrentamos al investigador principal durante mucho tiempo. Entonces, el punto clave sería que todos los inmiscuidos en la investigación tuvieran la formación en sensibilidad, que es siempre uno de los tópicos que cuando hemos organizado este webinar, hemos organizado otros, que hay mucha gente interesada en dosificación o energía o nutrimentos para la transición de género y demás. Siempre digo, tranquilos, primero vamos a capacitar que la gente le sepa hablar bien a la diversidad sexual. Cuando yo tengo un ambiente agradable y adecuado y que dé la bienvenida a la diversidad sexual, ellos vendrán y ya en ese momento podré pensar en cómo dosificar lo que tenga que dosificar. Eso sería por mi parte. No sé, a ver si quieres agregar algo. Javier, yo tengo una pregunta respecto también a Ujú, esto que comentaba Rafa, la pregunta de Hugo, y lo pregunto realmente desde el desconocimiento. Las organizaciones eh, ¿no? ujú. que integran los distintos colectivos difunden de alguna forma proyectos, llegan los investigadores y dicen, y están interesados en recabar participantes o decir, oye, estamos haciendo este proyecto invitando a participar a la comunidad. ¿Hay una conexión? Sí, Rafa ha hablado de la era COVID y post-COVID, ¿no? Yo creo que ahí se ha incorporado realmente en la costumbre. Y yo podría decir que sí, por lo menos en Prisma recibimos constantemente cartas de diversos institutos de investigación, de investigadoras, investigadores que quieren recabar colaboración, ¿no? Nosotros pensamos, claro, es una asociación precisamente de ciencia, tecnología e innovación, estamos convencidas y apostamos precisamente por difundir todo ese tipo de estudios o incluso ponernos en contacto. Ha habido con algunos estudios en los que Prisma se ha incluido. Hay proyectos europeos como Include, por ejemplo, que habla de cómo percibir, cómo precisamente la atención en salud con perspectivas de diversidad LGTB y donde, además de los institutos de investigación en España, está la asociación Prisma como tal, precisamente por ese carácter, ¿no? Yo creo que esto está mejorando, está cambiando y también en las asociaciones, podríamos decir, más tradicionales del activismo LGTB, se está incorporando también esto. Es decir, no solamente como somos un productores de conejos de laboratorio, no. Ojo, porque a veces las cartas venían dirigidas y casi pedían eso, ¿no? Es decir, oiga, queremos que me mande 5 de estos y 10 de los otros para un estudio. Decir, no, hombre, estas cosas no son así. Normalmente, además, las personas que hacen digamos, este muestreo a través de redes, a través de asociaciones, suelen tener muy claro que necesitan establecer ese diálogo. Y es una cosa que yo sí he visto que lo agradecen, ¿no? Es un poco lo que comentaba Rafa. Muchas gracias, Javier. Vamos a pasar a otra pregunta que nos hace Reidis Daniel Bolívar. Está dirigida a Rafa y nos indica, bueno,
nos dice qué factores continúan dificultando la investigación científica en el contexto social, cultural e histórico que estamos viviendo. ¿Crees tú que es lo mismo hablar de investigación científica LGTBIQA+ en el contexto occidental que en otros contextos geográficos? No, contesto la última pregunta. Creo que cuando hablamos de diversidad sexual, cuando hablamos de género, no es lo mismo, empezando de género parte mujer-hombre, no es lo mismo ser mujer en el occidente, lo que llamemos occidente también, no es lo mismo ser mujer en Europa, mujer en América Latina, en América del Norte, y mucho menos ser mujer en el oriente, en China, en Japón. O sea, hay ciertas particularidades, y lo mismo pasa aquí. O sea, vivimos, voy a decir entre comillas, en un lugar donde podemos aún hacer investigación en diversidad sexual. Habrá en otros lugares donde eso esté prohibido, donde ni se nos ocurriría. Y por supuesto que hay estos factores. Actualmente, no quiero decir tengo miedo, pero no sé qué va a pasar con todo lo que ya inició Estados Unidos. Y no es que Estados Unidos sea referencia de todo, pero si ya sucedió ahí, en cualquier otro lugar puede suceder. Recortes en la investigación, que si bien vienen recortes como de forma muy general, pero lo primero que van a recortar son investigaciones para la población LGBT, para investigación en salud queer, por ejemplo, porque dirán que es lo menos necesario. O sea, siempre se pierden los derechos que se ganaron a lo último. Siempre se va hacia atrás. No es que pierdas el derecho, no es que la esclavitud vuelva a ser posible, no. Se pierde el que las mujeres puedan abortar, que se acaba de ganar hace poco, y se pierde el matrimonio igualitario, que se acaba de ganar hace poco. Entonces, esto afectará, por supuesto, a lo que podemos investigar, a cómo lo podemos investigar y probablemente a la participación de la población LGBT en esas investigaciones. O sea, el estigma, el riesgo social al que nos estamos encontrando, el decir soy LGBT, quiero participar, quiero compartir tu estudio en mis redes sociales, va a afectar. Entonces, yo estoy preocupado, más que con miedo, preocupado de en qué va a terminar todo esto, a dónde va a llegar, cuántas investigaciones se van a paralizar, si ya sucedió algo en la UNCIDA con quitar el apoyo de Estados Unidos para repartir antirretrovirales en África y en otros países de bajos recursos. No me quiero imaginar ahora para el desarrollo de nuevos tratamientos, para hablar del acceso adecuado a salud, para la capacitación de la no discriminación, y también nos encontramos en otras geografías donde aún los médicos pueden apelar no practicar un aborto por sencillamente que ellos no comulgan con esta idea. Por ejemplo, cuando hay un marco legal que garantiza que se debe de garantizar o acceder el aborto legal, gratuito y seguro a todas las mujeres que lo soliciten. Entonces, no sé, estoy preocupado. O sea, no me quiero aventurar a decir no va a pasar nada, pero tampoco me quiero aventurar a decir va a pasar todo y vamos a perder mucho porque no sabemos. Pero es necesario que estemos muy pendientes de hacia dónde se va a inclinar la balanza y sobre todo al aspecto social que va a reducir que investigadores salgan del armario y a exigir que se investigue en estos temas, como reducir la participación de la comunidad en nuestras investigaciones. Gracias, Rafa. Javier, no sé si quieres comentar algo o os lanzo ya una pregunta también que tengo yo. Adelante, adelante con ello, Patricio. Como profesor de universidad, y ya sabemos que de las universidades, cuando formamos a quienes, y sobre todo que formamos a quienes serán las próximas, ¿no? Generaciones de científicas o profesionales de la salud, en este caso nosotros vinculados al grado de nutrición humana y dietética, ¿qué deberíamos tener en cuenta para que la investigación y la docencia integre a la comunidad LGTBI? Es decir, ¿qué elementos concretos, por ejemplo, no deberían faltar en una práctica científica realmente transformadora? Porque os digo una cosa, yo el próximo curso académico a mis alumnos, y esto lo vengo pensando ya de este curso actual, es que eh, preguntarles a mis alumnos, a mis alumnas,
cómo quieren que sean llamados. Es muy importante. Muchas veces digo, pero si no cuesta nada hacer una casilla y decir cosas muy básicas como María Luisa. Es que María Luisa no quiere que le llamen María Luisa, quiere que le llamen Luisa. Entonces, si todavía estamos en este contexto, ¿qué nos queda aún en temas del colectivo? Yo contesto un poco porque esta es una de las preguntas que se nos han planteado en muchos talleres. Preguntar no es malo, es decir, de la misma forma que cuando te presentan a una persona le puedes preguntar cuáles son sus pronombres, que esto queda mejor en inglés, porque en inglés son los pronombres los que marcan el sexo, el género, sentido o cómo quiere ser reconocida. Pero en castellano se puede hacer y yo creo que empieza a haber cierta costumbre de poner, yo creo que lo suelo poner aquí cuando entras en un Zoom, pone ahí, ¿no? Sin más, y preguntar no hace mal a nadie, ¿no? Nosotros en cualquier caso, entre las 10 medidas Prisma que hacíamos para los centros de investigación, y ahí se incluyen también las universidades, vamos un poco más a la base, es decir, la primera es precisamente proporcionar formación. Yo creo que lo ha dicho Rafa a la hora de las investigadoras, de todas las personas que participan en una investigación, es fundamental, ¿no? Tiene que haber esa cultura, ¿no? Que sepan hacer las preguntas, que no tengan problema, ¿no? Lo que comentabas, es decir, si una persona dice que le llames María o que es conocida como María, no te empeñes en llamarle señor López, ¿no? Porque no ganas nada y además siempre creas ese problema, ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos pasado que en los servicios de salud, por ejemplo, se seguía voceando el nombre y el apellido de la persona? Que para las personas que tienen un género no conforme al nombre, pues suponía un problema. Ojo, también para muchas otras personas que no querían ser reconocidas en un servicio de urgencia, ¿no? Se ha anonimizado con un número, con un código que no hace mal a nadie, que permite que todo funcione igual de bien, ¿no? A veces es hacerse las preguntas. Eso se ha hecho porque alguien dijo, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Yo creo que pensar un poco, y colectivamente yo creo que en el caso de la docencia, buscar cierta complicidad entre el docente y su alumnado es posible. Y mejor antes que después, ¿no? Es decir, puede que te conviertas tú el año que viene, el curso que viene, Patricia, te vas a convertir para unos, en ese tío guay, mira qué guay que nos lo ha preguntado, y otros dirán, joder, qué pedorro, siempre estos dando el coñazo, ¿no? Pero bueno, la sociedad es así, o sea, nos dividimos, un día somos genios por pensar en forma diversa y colectiva e inclusiva, y sin embargo para otros pues vamos a ser unos paniaguaos que se están que están de moda, ¿no? Yo ya asumo eso y me importa un bledo, pero creo que tenemos un cierto deber con las futuras generaciones, ¿no? Y en ese sentido preguntar, oye, que ves que dicen, no, no tenemos ningún problema, somos todos super cis y tal, y digo, ah, pues qué bien. Qué bien, yo tengo dudas, pero vosotros mismos. A veces el humor, cierta ironía es la mejor defensa en esos ambientes. Ojo, por la calle, evidentemente te puedes ganar un gorrazo, que estamos viviendo ciertos momentos muy especiales. Gracias, Javier. Sin duda, pues lo voy a hacer, ¿eh? Lo único que a mí me llama la atención que estas propuestas no vengan desde arriba, ¿no? Que sea algo muy aislado, que lo haga en mi aula como docente o dentro de mi responsabilidad académica, pero que no venga de un área, ¿no? general, ¿no? Que sería mucho más inclusivo para la universidad. Yo creo que en algún momento pues aparecerá o se creará o la universidad virará hacia ese formato. Bueno, si sois varios los profesores que hacéis eso, estoy seguro que al final el propio claustro diría, oye, vamos a meterlo esto como experimento. Porque llegado el caso, no sé, la decana siempre puede ponerse una medallita. De decir, fíjate qué inclusivos somos en esta facultad, ¿no? Y bueno, y además en todas las facultades se va jubilando la gente, con lo cual cabe pensar que la gente joven que va llegando pues tiene unas miras más abiertas. Yo quiero ser optimista que cierto mundo académico que hemos sufrido muchas personas durante muchos años. Muchas gracias, Javier. No sé si tenéis algún comentario más o queréis hacer algún comentario más. Si no, vamos a llegar ya al final, porque la verdad es que nos hemos pasado. Es un tema, habéis tratado unos temas muy interesantes. Comentar también a los asistentes
que seguramente alguna habrá hecho captura, ¿no?, de vuestras ponencias. La Academia Española de Nutrición Humana y Dietética en los próximos días pues enviará un link, ¿no?, con un enlace para que podáis visualizar en otro momento este webinar. Eh, Como ha dicho Javier, una ciencia diversa es sin duda una mejor ciencia, ¿no? Yo creo que nos vamos a quedar con este eslogan, y una ciencia más justa, más rigurosa y conectada con las realidades de las personas. Desde la academia queremos agradeceros profundamente, Javier, Rafa, por haber compartido vuestro conocimiento, y también a quienes habéis estado al otro lado escuchando, pensando, sintiendo, haciendo alguna captura de pantalla. Nos vamos con reflexiones, como decía antes, pero también con tareas, ¿vale? Y esto es muy bueno, ¿no? Porque hacer ciencia con y para la comunidad LGTBIQA+, no es solo pues, un acto de justicia, sino una forma de construir futuro. No me quiero ir tampoco antes sin agradecer a la academia, a su presidente, Giuseppe Russolillo, y también al patronato por sumar, por seguir impulsando pues, una ciencia que no deja a nadie fuera. Y bueno, pues agradecer eternamente, y aquí estamos para lo que queráis. Y bueno, pues nos vemos pronto. Gracias a todos. Buena tarde. Hasta luego, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.